Bueno, quisiera en primer lugar agradecerle al SEAD y al ICA por esta invitación a opinar, a analizar un tema tan importante como lo es el tema de las tierras en América Latina. Y quisiera también decirles que yo, para hacer esta exposición, voy a combinar lo que es mi actual condición de investigador de CEPAL con el hecho de haber sido director nacional de INDAP. INDAP es el Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura de Chile. INDAP es una institución grande, ya que se encarga de la agricultura familiar. Son más o menos unos 400 millones de dólares, es un banco. INDAP también tiene una serie de programas de extensión y también hay una línea de subsidio. Explico esto porque tiene que ver con la forma como en Chile hemos tratado el tema del acceso a la tierra y el tema de la regularización de títulos de dominio. Entonces les voy a hablar desde la experiencia concreta chilena, pero también desde la experiencia en CEPAL investigando este tema en otros países de América Latina. Dicho eso, lo primero entonces es referirse al contexto. El contexto, yo diría que lo primero es que tenemos el tema de la tierra es un tema de crucial importancia, tremendamente importante, siempre lo ha sido. Y en una época, ¿no es cierto?, el tema se formuló, el problema del acceso se intentó resolver por la vía de un proceso de reforma agraria. Distintos países de América Latina hicieron procesos de reforma agraria para permitir el acceso de los campesinos a nuevas tierras. Cada país tuvo su propia experiencia, en algunos casos fue más complejo, menos complejo, pero creo que lo primero a señalar es decir de que en América Latina hay países en donde el tema de la reforma agraria como tal está clausurado. Ese es el caso de Chile, en donde el tema fue un tema muy traumático y hoy día no hay condiciones políticas para retomarlo. Hay otros países, por ejemplo Brasil o Colombia, en fin, en donde el tema sigue abierto como posibilidad. Entonces, yo simplemente quisiera constatar este hecho. La reforma agraria es una posibilidad en algunos países, en otros no, y hay que razonar el tema del acceso partiendo de esa consideración. Lo segundo, siempre en relación al contexto, es que hay que decir que estamos en un proceso de cambio estructural en América Latina. La estructura agraria en todos los países de la región se sigue moviendo y hay dos fenómenos muy importantes que hay que tener en cuenta, que están en marcha y que difieren dependiendo de la realidad de cada país. Por un lado, hay países en donde la estructura agraria se fragmenta, ¿ya? Es decir, se van a lo largo de los años entre censo agrícola y censo agrícola, se constata que hay nuevas explotaciones. Las explotaciones se van subdividiendo. Ese es el caso, de acuerdo a un estudio que me tocó hacer en conjunto con una colega, Mina Nander, para FAO. En Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, Perú y en cierta medida Brasil, el número de explotaciones crece entre un censo y otro, ¿ya? Tenemos desde un 6% en Brasil hasta un 47% en El Salvador. Y eso implica, este es un problema a mi juicio, porque eso implica, entre otras cosas, que se va reduciendo la escala, el tamaño de las explotaciones, y eso hace más complejo, ¿no es cierto?, el lograr posibilidades de desarrollo. ¿Qué es lo que está detrás del proceso de fragmentación? Lo que está detrás es básicamente el hecho de que hay un predio, hay una explotación, el jefe de explotación fallece, muere, y esa explotación se subdivide entre los distintos hijos de esa familia. Es un proceso de minifundización. También en algunos países estas nuevas explotaciones tienen que ver con ocupación de tierras de frontera agrícola. Pero yo diría que el principal fenómeno es esta subdivisión por el fallecimiento
del jefe de explotación. Y creo que aparte del tema de las escalas, el hecho de que los predios sean cada vez más chicos nos pone un problema desde el punto de vista de desarrollo económico. Yo creo que también hay un segundo problema que es muy delicado y que tiene que ver con el tema de las coberturas y el tema de los programas públicos. Pensemos, por ejemplo, que entre el año 94 y el año 2012 en Perú tenemos 496.000 nuevas explotaciones. Y eso implica un enorme desafío, en este caso para el Ministerio de Agricultura peruano, que tiene que saber llegar, ¿no es cierto? El dilema es cómo atiendo a este segmento nuevo, y ese es un problema complejo porque siempre los presupuestos son limitados, los recursos son limitados, y es complejo para un ministerio el que se estén generando nuevos segmentos a partir de este fenómeno de la subdivisión. Después hay un segundo proceso. Yo decía, por un lado hay fragmentación, por otro lado hay una concentración. En Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela hay una tendencia a la concentración. Eso quiere decir que se va reduciendo el número de explotaciones. Y, por ejemplo, tenemos reducciones que oscilan entre un 6% en Paraguay y un 20% en el caso de Argentina. Y eso implica entonces de que se van agrandando las escalas de producción. ¿Qué es lo que está detrás de ese fenómeno, el fenómeno de la concentración? Básicamente compra de tierras, por ejemplo, de un vecino que le compra la tierra a otro agricultor que está cerca, son vecinos, pero básicamente yo creo que también aquí hay un tema de que un caso muy generalizado en países desarrollados, en donde lo que sucede es que el jefe de explotación envejece o fallece y no hay interés de los hijos por tomar esa explotación, y esa explotación se vende y se fusiona con fincas, con explotaciones que están ahí en la vecindad. Entonces tenemos por un lado fragmentación, tenemos por otro lado concentración. Son fenómenos que difieren dependiendo de la realidad de cada país. Creo que es muy importante tener estos elementos como factores de contexto, y creo que haciendo una suma, un balance, es importante analizar de que de 11 países analizados, el estudio FAO que ya comenté, el fenómeno de fragmentación predomina. De hecho, hay 1,9 millones de fincas adicionales, lo que implica que ha habido un incremento, sumando y restando en estos 11 países, ha habido un incremento del 14,5% en las últimas décadas en términos de número de explotaciones. Ahora, esta tendencia a la concentración, este es un tema políticamente sensible, pero creo que es bueno tener siempre en mente lo que sucede en países en donde se ha dado un proceso de industrialización. La verdad que en todos los países desarrollados esta dinámica de concentración se ha dado en forma paralela al proceso de industrialización. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que en el año 1935 habían 6,5 millones de explotaciones, hoy día hay 2,2 millones, el año 2007. Hay una caída del 65% en el número de explotaciones. En el caso de la Unión Europea, entre el año 90 y el año 2003, todos los países de la Unión Europea experimentaron una drástica disminución en el número de explotaciones. En esos 13 años desaparecieron 2 millones de explotaciones, de las cuales 3/4 partes, el 75%, se dio en Italia, en España y en Francia. En Australia, una tercera referencia, el año 85 habían 162.000 explotaciones, el año 2005 habían 130.000 explotaciones, o sea, hubo una caída del 25%. Yo pienso, esta es mi opinión personal, aquí hay un juicio político, pero yo pienso que el proceso de concentración de tierras
es un proceso que es inevitable si es que los países se van industrializando, si es que los países crecen. Eso es lo que ha pasado en los países desarrollados. Creo que desde un punto de vista macroeconómico es un fenómeno positivo, porque se produce un desplazamiento desde posiciones o desde empleos de baja productividad a empleos de más alta productividad. Esto, por ejemplo, lo que CEPAL, en su larga tradición intelectual, ha denominado proceso de cambio estructural. El tema es que este proceso, detrás de estas cifras hay familias, ¿no es cierto? Hay agricultores, hay pequeños agricultores, y el ideal es que ojalá esta transición sea no traumática, ¿no? Y no terminemos con gente que migra a las grandes ciudades y no encuentra empleo y vive en condiciones muy desfavorables en las periferias de las grandes ciudades. El tema, entonces, el desafío desde el punto de vista de política pública es acompañar esta transición de desplazamiento desde puestos de baja productividad a puestos o a empleos urbanos de alta productividad o de media productividad, ojalá haciendo un acompañamiento en términos de políticas públicas para generar una transición que no sea traumática, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la presentación que yo les quería comentar. Son elementos de contexto. Recapitulo una referencia a la reforma agraria y luego esta referencia a estos procesos de fragmentación y de concentración de tierras que se están dando en distintos países de la América Latina. Entro ahora, como segundo aspecto, a comentar el tema de la regularización. Yo en lo que resta de la exposición me voy a referir al tema de la regularización, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que podemos hacer para regularizar títulos de dominio, y luego voy a hacer una nueva referencia al tema del acceso a nuevas tierras. En materia de regularización, yo diría que hay básicamente tres situaciones: países en donde el tema de la regularización de títulos de propiedad, títulos de dominio, está muy rezagado, básicamente por problemas de debilidades institucionales. Las instituciones encargadas de hacer los catastros son débiles, no hay presupuesto, en definitiva no hay personal para regularizar miles de propiedades que tienen sus títulos de dominio que no están saneados, ¿no? Y aquí básicamente hay un problema de gobernanza, ¿no es cierto?, de diálogo, a veces hay conflictos locales, hay que trabajar con abogados, en fin, el asunto no es sencillo cuando hay disputas, por ejemplo. Y por otro lado hay todo un tema tecnológico que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, en fin, con todo lo que tenga que ver con mapeo, para darle soporte a este proceso de regularización. Por otro lado, hay países en donde el tema de la regularización se agrava, por una parte porque hay fragmentación, ¿no es cierto? En el caso peruano, en donde hay casi 500.000 nuevas explotaciones que no tienen sus títulos de dominio, porque son explotaciones que se han subdividido y que son explotaciones nuevas. Pudiera pasar también en el caso de ocupación de tierras de frontera, ¿no es cierto? Pequeños habitantes rurales, que ocupan un determinado territorio, lo ocupan de facto y tienen después que regularizar, ¿ya? Entonces hay países en donde, más allá de las falencias institucionales, para darle soporte al proceso de regularización, en estos países el problema se agrava por estos fenómenos estructurales que yo acabo de comentar. Y finalmente creo que también hay otros países en donde este tema está relativamente resuelto. Este es un tema que no se resuelve nunca, porque siempre hay subdivisión, ¿no es cierto? Siempre hay una generación que va desapareciendo, que los jefes de explotación fallecen, le entregan la tierra a sus hijos y hay que sanear, hay que regularizar. Este es un tema permanente, pero creo que hay países en donde este tema está básicamente resuelto, por lo menos creo es el caso de Chile, en donde se ha trabajado durante muchos años a través de distintos programas para regularizar títulos de dominio. En el caso chileno tenemos una institución que se llama el Centro de Información en Recursos Naturales, CIREN, en donde hay mapeos, hay una tremenda infraestructura tecnológica
para darle soporte al proceso de regularización de títulos. Quisiera, para terminar esta parte, el tema de regularización, comentarles que en el caso chileno, el INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, cuenta con un programa que se llama Esta es mi tierra. Este programa básicamente es un programa en donde contratamos abogados, el INDAP contrata abogados y los abogados trabajan con paquetes, ¿no es cierto?, con un número de 50, 100 carpetas de pequeños agricultores a los cuales hay que sanearles sus títulos de propiedad. El caso chileno, el caso del INDAP, mi conclusión personal es que es un proceso caro, lento, regularizar no es sencillo, y también como pista, como alguna, quizás esto le pueda hacer sentido a algún profesional que va a ver este video, como pista nosotros intentamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, que acaba de terminar, intentamos aligerar o darle más velocidad a este proceso de regularización de títulos de dominio, tratando de hacer convenios con universidades regionales para poner estudiantes en práctica, ¿ya? Estudiantes de leyes, abogados o estudiantes que están en segundo o tercer año, que pudieran hacer sus prácticas en el INDAP de manera de reducir los costos de profesionales, básicamente abogados, para acelerar este proceso de regularización. El programa Esta es mi tierra de INDAP es relativamente pequeño. Yo creo que en 4 años habremos hecho unos 800 o 1000 títulos de dominio regularizados. Obviamente se necesita más velocidad y fue por esta razón que intentamos trabajar con universidades regionales, pero por diversas razones al final no lo pudimos hacer. Mi opinión personal es que esta es una beta que se podría explorar en otros países de la región y que quizá en Chile también sería necesario volver a insistir. Cierro entonces el segundo componente de esta exposición, que tiene que ver con regularización de títulos de dominio. Y finalmente quisiera hacer algunos comentarios, retomar el tema del acceso. Yo al principio de mi presentación hablé de la reforma agraria como uno de los mecanismos para acceder a tierras. Y comenté que en algunos países se puede hacer, en otros países no se puede hacer, básicamente por razones políticas. En el caso de países en donde no se puede hacer este proceso, caso chileno es paradigmático. En el caso chileno la reforma agraria es un tema tabú. Se hizo en la década del 60 un proceso de reforma agraria estructural que generó una serie de reacciones políticas. Y desde el año 90, cuando Chile recuperó la democracia, el tema de la reforma agraria nunca ha estado en la agenda de política pública. Pero creo que es importante comentar 2 programas chilenos que quizá pueden servir como referencia para otros países. En primer lugar, hay que decirle que Chile tiene un programa de compra de tierras dirigido hacia el mundo indígena. Este programa se hace a través de una institución pública que se llama la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que es una especie de INDAP, una institución de fomento dirigida específicamente hacia el mundo indígena. En Chile aproximadamente hay unas 50.000, 60.000 fincas o explotaciones que son manejadas por agricultores que pertenecen a los pueblos originarios. Tenemos un total de 300.000. De ese total de 300.000 explotaciones, 50.000 son gestionadas por pueblos originarios. Y Chile tiene un gravísimo problema que tiene que ver con la historia del país. Hace 100 años, 150 años, el Estado chileno ocupó la Araucanía. Al final hay una historia muy compleja desde el punto de vista político. Hubieron despojos de tierra, conflictos de tierra, abusos de poder, y es por esa razón que CONADI desde el año 94 instaló un programa de compra de tierra en donde se han gastado en total aproximadamente $1.400 millones. Lo que hace CONADI es que compra grandes explotaciones de 500, 600 o 1.000 hectáreas y se las entrega a comunidades indígenas para que las manejen
ya sea en forma colectiva o en forma separada. Bueno, el programa de compra de tierra de CONADI podríamos hablar largamente acerca de sus detalles, pero creo que lo esencial es comentar de que Chile tiene un programa en marcha que tiene un presupuesto fiscal, como digo, 1.400 millones de dólares desde el año 94. Cada año se van comprando una cantidad X de hectáreas para instalar a familias, básicamente allí donde hay conflictos, donde han habido abusos evidentes en el pasado que hoy día hay que reparar. Pero este problema del acceso no está abierto para el resto de los pequeños agricultores del país, los que no son indígenas. Y la verdad que hay un tema de alta sensibilidad. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que se quieren instalar como agricultores independientes de sus padres y que no tienen posibilidades de acceder a la tierra. Y quisiera decirles que justamente en el gobierno pasado, en el gobierno de la presidenta Bachelet, INDAP creó un programa que se llama Tierra Joven para compra y arriendo de pequeños lotes de tierra. Aquí esencialmente la idea es combinar un crédito hipotecario que es entregado por el Banco Estado, que es un banco público, con un subsidio de más o menos, si no me equivoco, son $5.000 por operación. INDAP entrega un subsidio de $5.000 para que el crédito hipotecario sea más blando, ¿ya? Esto está dirigido exclusivamente a jóvenes. Combina entonces un crédito con un subsidio, un regalo, si ustedes quieren, a fondo perdido. Aquí estamos hablando de pequeños lotes de tierra. La tierra en Chile es muy cara y por lo tanto estamos hablando de lotes de 2 hectáreas, 4 hectáreas. No estamos hablando de 50 o de 100 hectáreas porque el presupuesto simplemente no da. Y quisiera también terminar este punto diciendo que este es un programa muy incipiente. La verdad que se lanzó a fines del gobierno de la presidenta Bachelet. Según la estadística que yo tengo, hubieron 52 postulaciones al primer concurso y finalmente hay 12 títulos, hay 12 operaciones exitosas, 40 rechazadas por distintos motivos. Estoy informado, en este minuto hay un nuevo gobierno que se está instalando y en este minuto este programa, Esta es mi tierra, está siendo evaluado. Me imagino que las nuevas autoridades quieren conocer sus detalles y vamos a ver si el programa continúa. Pero creo que puede ser una buena referencia. Están todas las normativas redactadas, quizá a alguien le puede interesar y puede conseguir esa normativa hablando con las autoridades de Estado. Para terminar, yo quisiera decirle que en definitiva el tema de la tierra es un tema de altísima prioridad. Tenemos que ser muy creativos para buscar soluciones, porque este es un tema que va a seguir como tema de política pública en los próximos años. Ahora, creo que, y no quiero minimizar las restricciones, las dificultades que hay para acceder a nuevas tierras. Yo dije que en el tema de regularización las soluciones existen. El tema es más complejo cuando hablamos de acceso, pero creo que es muy importante, para terminar, decir de que con los avances tecnológicos, con todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, yo tengo la impresión de que el tema de la tierra siempre siendo un factor esencial, no lo quiero minimizar, creo que se relativiza, ¿ya? De hecho, en la discusión agraria se habla de un nuevo enfoque del desarrollo rural. En todos los países hoy día, ya no solo cuando hablamos de agricultura familiar, hablamos de producción primaria, estamos hablando de trabajo fuera del predio, estamos hablando de turismo, artesanía, recolección, procesamiento de alimentos, servicios ambientales, y eso hace que las escalas de producción, la restricción que implica el disponer de un pequeño lote de tierra, esa restricción se relativiza. Porque, por ejemplo, uno puede hacer turismo rural en un predio de 1 hectárea, ¿no? O uno puede hacer mermelada o miel
o vinos o aceite de olivo, instalando una pequeña industria y, por ejemplo, encadenándose, comprando producción a los vecinos, por ejemplo, a través de una cooperativa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que creo que los avances que hemos tenido en materia tecnológica, en materia de telecomunicaciones, la instalación, por ejemplo, de circuitos cortos en prácticamente todos los países de América Latina. Hoy día los mercados locales están proliferando en prácticamente todos los países de la región. La reinstalación, por ejemplo, la organización campesina, las cooperativas y otros modelos organizacionales como herramientas, todo eso, a mi juicio, redefine los límites de las fincas, genera nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, y a eso es lo que algunos llaman el paradigma del nuevo enfoque de desarrollo rural. Yo creo que hay más oportunidades, en definitiva, hoy para la pequeña agricultura de lo que había en los años 50, en los años 60, cuando se hizo la reforma agraria. Para terminar, entonces, conclusión, yo creo que estamos frente a un tema de alta sensibilidad, el tema de la tierra, muy prioritario, tanto en términos de regularización como en términos de acceso. Segunda conclusión, es posible avanzar en materia de regularización, técnicamente es factible, políticamente ahí cada país tendrá que ver cómo soluciona los conflictos locales cuando hay conflictos de tierra. Pero creo que el tema de la regularización tiene solución y el tema del acceso a la tierra es más complejo, pero hay al menos pequeñas soluciones. Y finalmente, tercera conclusión, necesitamos creatividad. Esta época genera nuevas oportunidades. Creo que el nuevo enfoque de desarrollo rural implica una redefinición de los límites de las fincas y el surgimiento de nuevas estructuras relacionales. Me refiero, por ejemplo, a los circuitos cortos de comercialización, a las organizaciones, al trabajo extrarredial, a las nuevas actividades como el turismo o la artesanía. Quisiera decirles que es de esa forma como en lo personal yo veo el tema de tierras, cómo tratar el tema de tierra y cómo tratar el tema de la pequeña agricultura en los años que vienen. Muchísimas gracias, espero que esta presentación sea de utilidad.